Hola a todos y bienvenidos a nuestro webinar Introducción al análisis financiero usando Stata. Mi nombre es Miguel Ángel Pérez, especialista en software estadístico en Multion Consulting. En este webinar aprenderemos a analizar series de tiempo con Stata. A través de ejemplos prácticos, utilizando datos del SP500, veremos cómo importar datos financieros, aplicar operadores específicos para series temporales y evaluar características clave como normalidad, estacionariedad, autocorrelación y heterocedasticidad en los datos. Nuestros objetivos del día de hoy son que al finalizar esta sesión usted aprenda cómo importar datos de Yahoo Finance, utilizar los operadores de series de tiempo, obtener e interpretar estadísticas descriptivas de un activo, evaluar la normalidad de los rendimientos, analizar la estacionariedad de una serie temporal, examinar la autocorrelación y por último, detectar heterocedasticidad. Sean bienvenidos. El día de hoy estaremos utilizando el siguiente archivo DO, el cual con mucho gusto me pueden solicitar al correo mperez@multion.com. Comencemos con buenas prácticas de programación, limpiando nuestro espacio de trabajo utilizando el comando clear all. Una vez hecho esto, ahora vamos a pasar al cargar nuestros datos. En este caso vamos a utilizar datos directamente de Yahoo Finance. Si nosotros nos vamos a Internet, por ejemplo, y entramos a Yahoo Finance, podemos solicitar datos históricos de distintos activos. En este caso vamos a solicitar datos del SP500. Nos vamos a datos históricos y aquí tenemos, por ejemplo, los datos del último año, pero nosotros también podemos solicitar que sean de los últimos 5 años, por ejemplo. Algo muy importante de Yahoo Finance aquí es saber cuál es el ticker o la etiqueta de nuestra serie temporal, porque este dato va a ser muy importante para poder utilizar el siguiente comando en Stata. Nos regresamos a nuestro programa Stata. Y aquí lo primero que debemos de hacer es descargar un nuevo comando, el cual va a ser getSymbols. GetSymbols no es un comando que venga por default en Stata, es un comando generado por algún usuario de la comunidad. Es por eso que debemos de descargarlo primero. Entonces seleccionamos, damos clic en ejecutar y en la ventana de resultados se procede a la instalación de nuestro nuevo comando getSymbols. A continuación, lo que debemos de hacer es cargar nuestro comando con getSymbols seguido del ticker que ya aprendimos cuál era en la página de Yahoo Finance. Por ejemplo, si quisiera las acciones de Apple, Apple Inc. Esperamos a que cargue nuestra página y aquí nos va a aparecer el ticker de las acciones de Apple. Entonces regresamos a Stata y ya tenemos el ticker de la serie SP500. Después de la coma, vamos a colocar las opciones del comando getSymbols. En este caso, vamos a solicitar datos desde el 3 de enero de 1950 hasta el 31 de diciembre del 2013 para hacer el ejercicio del día de hoy. Y en la opción Frequency, nosotros vamos a colocar que sean datos diarios. Seleccionamos, damos clic en Ejecutar. Y en nuestra ventana de resultados vemos que ya se cargaron los datos. Podemos verlo a través de la opción Browser. Damos clic, se abrirá nuestra ventana, nuestro visor de datos. ¿Y qué tenemos? Tenemos información de la fecha en la que fue registrada el dato, del precio de apertura, el precio más alto, el precio más bajo, el precio en el que cerró el mercado, así como el precio ajustado y el volumen que se operó en cada una de las fechas. Vemos que tenemos datos del 3 de junio de 1950 hasta el 31 de diciembre del 2013. Muy bien. Podemos echarle también un vistazo a estos datos con nuestro comando describe. Seleccionamos, damos clic en ejecutar. Y vemos que tenemos datos de las fechas, precio de apertura, más alto, más bajo, precio de cierre y el precio ajustado.
Muy bien, una vez que hemos descargado los datos, ahora hay un paso muy importante que no tenemos que saltarnos. Y es por eso que lo enfatizo aquí. Muy importante. Por favor, no se lo salten. Debemos de crear un calendario de negocios. ¿Por qué? Porque muchas de las operaciones que vamos a hacer, vamos a calcular, por ejemplo, rendimientos. Y el rendimiento no es más que la diferencia entre el precio que había el día anterior y el precio que tenemos el día de hoy. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero el rendimiento del día lunes? Entonces, mi rendimiento, lo que va a hacer Stata es calcular el rendimiento que tiene registrado el día anterior, o sea, el domingo. Pero nosotros sabemos que en el caso de los mercados financieros no se operan los domingos. Mi día anterior en realidad es el viernes, pero eso Stata todavía no lo sabe. Entonces debemos de cambiar el calendario de Stata para que así pueda entender el programa que lo que queremos es la diferencia del día viernes respecto al lunes. ¿Cómo hacemos esto? Con el comando bcal, bcal create. En este caso vamos a crear un nuevo calendario de negocios que le vamos a llamar SP diario. Vamos a crear una nueva variable que se va a llamar en este caso date o fecha y vamos a excluir todos los datos que no sean necesarios, como por ejemplo los sábados, los domingos o los días feriados. Incluso aquí les dejo una descripción para que lo tengamos siempre presente. El calendario de negocios creado con bcal create es útil para análisis financieros y de series de tiempo, ya que permite trabajar sin interrupciones por días no hábiles, evitando errores de cálculo, sobre todo en retornos y diferencias. Además, facilita el uso del comando tset, permitiendo que Stata reconozca automáticamente el orden de los días hábiles y mejora la visualización de los datos al eliminar los fines de semana y feriados, enfocándonos únicamente en el análisis de los días relevantes. Muy bien, ya que hemos creado el calendario de negocios, ahora podemos establecer cuál es la nueva variable de tiempo. Entonces lo que debemos hacer es seleccionar, damos clic en ejecutar y en la ventana de resultados vemos como ya está creado un nuevo calendario llamado SP diario. Nos da información sobre la fecha inicial, la fecha final, el número de días que omitió y también tenemos información sobre nuestra nueva variable de tiempo, la cual no tiene espacios vacíos porque si no aquí me lo estaría indicando, diría with gaps, pero en este caso vemos que tenemos una variable de tiempo completa con cambios diarios. Muy bien, ahora podemos continuar con nuestro ejercicio y ahora vamos a crear nuevas variables y etiquetas, pero para ello primero vamos a dar una breve introducción sobre operadores de series de tiempo, así como la definición de rendimientos logarítmicos para poder entender mejor esta sección. Entonces nos vamos a nuestra presentación y aquí, perfecto. Bueno, el primer operador que hay que aprender en Stata es el operador lag o el operador de rezago, que es básicamente indicarle a Stata que me devuelva el valor pasado. Yo únicamente debo de colocar un prefijo con L mayúscula punto y listo. Si yo coloco L mayúscula punto precio, me va a dar Stata el precio anterior, el precio del día anterior. El siguiente operador es el operador diferencia. Es exactamente lo mismo, nada más que ahora con una D punto. Y si yo solicito, por ejemplo, diferencia precio, me va a devolver el valor de la diferencia entre mi precio actual y mi precio pasado. Únicamente con L punto y con D punto es como se solicitan los operadores de series de tiempo en Stata. Y estos dos operadores nos van a servir para poder hacer el ejercicio del día de hoy. Vamos a ver ahora un ejemplo, pero para calcular los rendimientos en forma logarítmica y para ello los operadores de series de tiempo nos van a servir. Primero debemos definir qué es un rendimiento. Entonces el rendimiento simple se define como el cociente entre el precio actual entre el precio del periodo anterior. Y su versión logarítmica no es más que la diferencia entre el logaritmo natural del precio actual menos la diferencia, menos el logaritmo natural del precio
en el periodo anterior. Y precisamente esta fórmula es la que nos vamos a llevar a Stata para poder calcular nuestros rendimientos logarítmicos. Vámonos a Stata para hacer este ejercicio. Entonces, nos salimos de la presentación y nos vamos a Stata. Muy bien. Aquí en esta sección de crear nuevas variables etiquetas vamos a utilizar primero la etiqueta rename para nosotros cambiar el aspecto de nuestras etiquetas y hacerlas un poco más amigables. Por ejemplo, el precio de apertura del ticker GSPC me gustaría que simplemente fuera el precio de apertura open. Selecciono, doy clic en ejecutar y vemos cómo si ahora hago el comando describe ya cambió mi etiqueta de la variable. Y lo mismo puedo hacer con el resto de variables para que sea un poco más amigable a la vista mi base de datos. Y también las operaciones que voy a hacer después. Por ejemplo, ahora voy a generar una nueva variable, la cual va a ser el logaritmo del precio, para poder hacer precisamente las operaciones que vimos en la presentación. Entonces selecciono, doy clic en ejecutar, ya tengo la variable logaritmo del precio y ahora mis rendimientos logarítmicos, recordemos que no son más que la diferencia entre el logaritmo de los precios. Entonces, utilizando el operador diferencia de punto de mi nueva variable logaritmo de precios, yo ya estoy generando mis retornos logarítmicos. Igualmente vamos a crear una variable indicadora. Para el ejercicio del día de hoy vamos a identificar el famoso Black Monday, el cual fue una fecha importante en los mercados financieros de Estados Unidos y Europa, ya que cayó la bolsa muchísimo. Y esto se nota mucho en nuestra serie de tiempos, por eso que vamos a crear una variable indicadora. Lo hacemos con el comando generate. Primero vamos a generar la variable con puros valores ceros y luego sustituimos con un 1 aquella fecha que sea el 19 de octubre de 1987. Y listo. Ya tenemos nuestros rendimientos logarítmicos y nuestra variable indicadora Black Monday. Ahora vamos a mejorar un poco el aspecto de nuestra base de datos, agregando también una descripción de cada una de estas variables para que sea mucho más fácil de entender para mí como usuario y también a la hora de compartirlo con mis colaboradores, en este caso todos ustedes. Ya saben, con mucho gusto me pueden solicitar esta base de datos, así como el do file, a mi correo mperez@multion.com. Entonces colocamos el comando label variable para colocarle, por ejemplo, una etiqueta a la fecha daten y le vamos a colocar que sea la fecha de calendario y nuestra variable que hemos creado date va a ser nuestros calendario de negocios. Seleccionamos, damos clic en ejecutar y con el comando describe podemos ver el nuevo aspecto de nuestra base de datos. Tenemos nombres de variables mucho más familiares, así como etiquetas de variables que nos permiten entender mejor qué significa cada una de nuestras variables. Así como el aspecto de las gráficas que vamos a estar haciendo durante la sesión del día de hoy. Muy bien, ya que hemos descargado los datos, hemos creado nuevas variables y hemos manipulado nuestra base de datos para que tenga un mejor aspecto, ya podemos empezar con el análisis de los datos de nuestra serie SP500 con datos diarios. Lo primero es echarle un vistazo a nuestra serie de tiempo con el comando tsLine. En este caso vamos a graficar los precios. Seleccionamos, damos clic en ejecutar y se abrirá en automático la ventana de gráficos, donde nosotros podemos observar cómo ha sido la evolución de los precios del SP500. Ahora vamos a ver cómo podemos ver esta línea, pero con el marcador del famoso Black Monday. ¿Cómo podemos hacer esto? Igualmente con el comando tsLine, pero ahora vamos a ver los rendimientos. Y vamos a colocarle un marcador al Black Monday. Esto lo hacemos con la opción de tick
seguido de el código del día. Claro, el código del día del Black Monday. ¿Cómo nosotros podemos saber cuál es el código de Stata asignado al 19 de octubre de 1987? Esto lo podemos ver también con la opción Display. En este caso, Display Date, y entre paréntesis colocamos 19 de octubre de 1987 y indicamos también el formato de la fecha. Seleccionamos, damos clic en ejecutar y vemos que esta fecha en Stata corresponde al código 10153. Y ese es el dato que debemos de colocar en la opción TTIC. Así como también la opción de texto para poder colocar la etiqueta Black Monday. Seleccionamos, damos clic en ejecutar para ver el resultado y aquí es donde observamos cómo tenemos primero la etiqueta colocada justo en la fecha que a nosotros nos interesa, el 19 de octubre de 1987, donde cayó la bolsa aproximadamente un menos 22%, si no mal recuerdo. Ahora vamos a ver cómo podemos obtener estadísticas descriptivas de nuestros activos, así como también cómo podemos interpretarlos. Para ello vamos a utilizar el comando Summarize, pero con la opción Detail. Seleccionamos, damos clic en ejecutar y con la opción Detail nosotros vamos a tener información también no solo de la media y de la varianza, sino también de la asimetría y de la kurtosis. Los primeros 4 momentos de una distribución de retorno caracterizan el comportamiento de un activo financiero. En este caso, nosotros queremos saber cuál es el comportamiento de los rendimientos logarítmicos. La media, que es el primer momento, nos indica si los activos tienden a generar retornos positivos o negativos. La varianza es el segundo momento y nos indica la incertidumbre, el riesgo y la volatilidad de un activo. A medida que la varianza aumenta, la distribución de los rendimientos se dispersa más, lo que incrementa la incertidumbre sobre los valores futuros. Esta mayor incertidumbre, conocida como volatilidad, implica que la toma de decisiones basada en rendimientos se vuelve más riesgosa. Para el caso de la asimetría, que es el tercer momento, en distribuciones unimodales, mide la diferencia en la frecuencia relativa de los valores extremos en la cola izquierda respecto a la cola derecha. Una asimetría negativa sugiere que la cola izquierda es más larga que la cola derecha, lo que indica la posibilidad de grandes pérdidas. Una asimetría positiva implica una cola derecha más larga, lo que sugiere la posibilidad de grandes ganancias. En estadística, la asimetría mide el grado de desviación de una distribución respecto a su media. En el caso de una distribución normal, este coeficiente es de valor 0. En este análisis, los retornos presentan una cola hacia la izquierda, probablemente debido a la presencia de valores atípicos negativos, donde se encuentra el famoso Black Monday. Y por último tenemos el coeficiente de kurtosis, que sería nuestro cuarto momento, el cual evalúa la frecuencia de los valores extremos en relación con los valores centrales. Una mayor kurtosis implica una mayor ocurrencia de rendimientos extremos, tanto positivos como negativos, lo que incrementa el riesgo del activo. Así, un activo con alta varianza, alta asimetría negativa y alta kurtosis es generalmente más riesgoso. La distribución normal, por otro lado, tiene una kurtosis de coeficiente 3. En este caso, el índice del SP500 nos muestra un valor de kurtosis de 30, lo que indica colas extremadamente pesadas y sugiere la presencia de valores extremos más frecuentes de lo esperado en una distribución normal. Este fenómeno es una característica típica de las distribuciones de rendimientos financieros. Una vez que hemos obtenido las estadísticas descriptivas de nuestro activo SP500, podemos guardar esta base de datos para pasar a ver cuál es la diferencia de estas estadísticas cuando cambiamos la frecuencia de nuestros datos. Existe una relación
interesante entre la frecuencia de muestreo de una serie temporal financiera y los momentos estadísticos estimados. A medida que la frecuencia del muestreo aumenta, por ejemplo, al pasar de datos mensuales a diarios, es más probable observar rendimientos extremos, lo que se traduce en un aumento de kurtosis. Entonces vamos a ver esto. Ahora debemos de cargar los datos del SP500, pero en frecuencia mensual. Recordemos que antes estábamos trabajando con datos diarios. Seleccionamos, damos clic en ejecutar. Ya que tenemos cargado nuestros datos mensuales, ahora podemos pasar a obtener el sumario estadístico detallado con la opción Detail. Y aquí vemos dónde está la gran diferencia. Al analizar los rendimientos mensuales del SP500, encontramos que la kurtosis tiene un valor 5, mientras que con datos diarios era de 30. Esta diferencia se debe a que los rendimientos mensuales tienden a ser más suaves en comparación con los rendimientos diarios. Al calcular rendimientos mensuales, se promedian los movimientos diarios, reduciendo el impacto de choques repentinos y malas noticias, lo que suaviza la distribución de los retornos. Muy bien, ahora vamos a continuar con la parte de nuestro do file en la cual analizamos la normalidad de nuestros datos. Para ello vamos a regresar a nuestros datos diarios utilizando el comando use seguido de nuestra base de datos spdiario. Seleccionamos, damos clic en ejecutar y a continuación vamos a empezar a explorar nuestros datos con gráficos básicos como lo puede ser los histogramas. En este caso vamos a hacer un histograma de nuestros retornos logarítmicos. Primero lo checamos y luego vamos parte por parte del código. Se abre mi ventana de gráficos y lo que observamos es de color negro nuestros datos, de color rojo cómo se sobrepone la distribución normal y de color negro cómo se sobrepone la distribución de nuestros datos empíricos. Lo primero que llama la atención son los valores extremos de la cola izquierda de nuestros datos empíricos. Aquí es donde seguramente encontramos la presencia del Black Monday. También vemos una mayor concentración de datos en la zona central de nuestra distribución empírica. Ahora, ¿cómo fue que nosotros generamos este gráfico? Vamos a volverlo a ejecutar para tenerlo presente mientras lo explicamos. Con el comando histograma solicité un histograma de los retornos y después de la coma comienzan las opciones de personalización. Con la opción normal yo solicito que se sobreponga la distribución normal y con la opción normal options yo puedo colocar el color de mi línea de distribución. Lo mismo puedo hacer con la distribución de mis datos empíricos con la opción K-Density y K-Density Options colocando el color de la línea, en este caso color negro. Ahora vamos a ver cómo se ve esta misma distribución pero excluyendo el dato que nos causa tanto ruido, el cual es el Black Monday. Esto lo hacemos con la opción if si nuestra fecha es distinta al 19 de octubre de 1987. También vamos a aumentar el número de cortes en nuestro histograma para que se vea más suavizado. Y también vamos a usar las opciones que ya conocemos, sobreponer el gráfico de la distribución normal y el gráfico de nuestra distribución empírica. Seleccionamos, damos clic en ejecutar y se abre la ventana de gráfico con nuestro histograma. Vemos que hemos quitado ya el ruido que nos causa el Black Monday, sin embargo nuestra gráfica sigue sin parecerse a la distribución normal. ¿Cómo podemos apreciar también la diferencia en la frecuencia de nuestros datos? Vamos a ver la diferencia entre datos diarios y datos mensuales. Para ello, vamos a hacer ahora el histograma nuevamente con datos diarios, pero vamos a colocarle ahora un nombre. ¿Por qué es importante colocarle un nombre? Porque después vamos a usar la opción Graph Combine para combinar los dos últimos gráficos. Vamos a hacer uno con datos diarios y otro con datos mensuales. Para ello también debemos de cambiar de base de datos. Seleccionamos, damos clic en ejecutar. Se abre la ventana de gráficos, se empiezan a cargar y por último se combinan en uno solo. Listo. Del lado izquierdo tenemos los datos diarios, del lado derecho tenemos los datos mensuales. Lo primero que nos llama la atención es la ausencia, en el caso de los datos mensuales, del Black Monday, ya que cuando aumentamos
cuando reducimos la frecuencia de nuestros datos, también vamos suavizando el efecto que tienen esta clase de fenómenos, sobre todo en nuestras series financieras. ¿Qué otra gráfica nos puede servir para analizar la normalidad de nuestros datos? La famosa gráfica QQ y la gráfica de probabilidades PP. ¿Cómo podemos hacer la gráfica QQ? Con el comando qnorm. Primero vamos a cargar nuestros datos diarios con el comando use spdiario. Después vamos a usar la opción pnorm de nuestros rendimientos. Seleccionamos, damos clic en ejecutar. En este caso yo coloqué la opción grid para que me aparezca los distintos percentiles, el percentil 5, 10, 25, 50, 75, 90 y 95. Lo que podemos observar en esta gráfica es sobre todo cómo se comparan los cuantiles teóricos de la distribución normal con los obtenidos en nuestra distribución empírica. Lo que nos llama la atención sobre todo es el comportamiento de las colas, la cola izquierda y la cola derecha. Otra gráfica que también nos es muy útil es la gráfica PP. ¿Cómo podemos obtener esta gráfica? Con la opción pnorm. Seleccionamos, damos clic en ejecutar. Y aquí vemos cómo definitivamente nuestra distribución acumulada empírica no se parece a la distribución acumulada de la distribución normal. Si fuera ese el caso, veríamos que la línea azul se sobrepone a la línea diagonal que vemos en mitad del gráfico. Pero no es así, por lo tanto, de manera gráfica podemos deducir que no tenemos una distribución normal en nuestros datos. Ahora vamos a introducir procedimientos de pruebas formales para evaluar la normalidad de nuestra serie temporal. Vamos a comenzar presentando la prueba SK-Test. Entonces, para ello cerramos nuestros gráficos y nos vamos a nuestras pruebas numéricas. Primero, SK-Test. Seleccionamos, damos clic en ejecutar. Primera prueba de hipótesis nula de que la simetría es igual a 0. La segunda, la prueba de kurtosis es diferente a 3. Y la tercera es una prueba conjunta para la simetría y la kurtosis, para la cual se reporta la chi cuadrada ajustada y el p-value. En este caso, estos estadísticos no se reportan porque el valor es muy alto, lo que comprueba la no normalidad. Sin embargo, también podemos checar estos datos con la opción No Adjust para que podamos observar nuestros valores de chi cuadrada y p-value. Otra prueba que podemos también utilizar es la prueba Shapiro-Wilks con el comando swilks. Seleccionamos, damos clic en ejecutar. Esta prueba vemos que rechaza fuertemente la hipótesis nula de que los retornos están distribuidos normalmente. El valor W es el estadístico de prueba Shapiro-Wilks. El valor reportado bajo B es el índice que refleja el grado de desviación de la normalidad. Se debe interpretar de la siguiente manera. Si la variable está distribuida normalmente, B estará cerca de 1. Cuanto más se desvíe la variable de la distribución normal, mayor será el valor V. El intervalo de confianza del 95% para B es aproximadamente entre 1.2 a 2.4. En nuestro caso, el valor B es igual a 766, lo que sugiere que los retornos no están distribuidos normalmente. Otra prueba que también podemos utilizar es la prueba Shapiro-Francia con el comando sFrancia. Seleccionamos, damos clic en ejecutar y esta prueba también rechaza la hipótesis de distribución gaussiana para los retornos. De manera similar a la prueba Shapiro-Wilks, se nos proporciona un índice W así como un valor V.
cuyo intervalo de confianza del 95% para aceptar la hipótesis nula de la normalidad está entre un 2 y 2.8. En nuestro caso, V es igual a 902, lo que claramente está fuera del intervalo de confianza. Ahora vamos a checar la parte de nuestro do file para analizar la estacionariedad de nuestra serie temporal. La estacionariedad es una propiedad fundamental en el análisis de series temporales. Una serie es estacionaria cuando sus propiedades estadísticas, como la media y la varianza, permanecen constantes a lo largo del tiempo. Esto es clave porque muchos modelos econométricos requieren que la serie sea estacionaria para poder hacer predicciones y obtener resultados confiables. Un caso particular de estacionalidad es el ruido blanco, un proceso donde los valores son independientes entre sí, tienen una media y una varianza constante y no presentan patrones predecibles. Vamos a checar un ejemplo de estos conceptos haciendo una simulación de datos. Para ello, aquí les tengo el código para crear una simulación, en este caso de ruido blanco. ¿Cómo se ve el ruido blanco? Vamos a hacer 3 series de tiempo distintas, W1, W2 y W3. Cada una con un color representativo, y lo que podemos observar es precisamente ese comportamiento en el cual los valores tienen una media, todos alrededor de 0, y una varianza constante. Vemos que se mantiene más o menos dentro de un intervalo de confianza la varianza de nuestros datos a lo largo del tiempo. Este es el famoso comportamiento de ruido blanco, y nosotros necesitamos que nuestros datos tengan un comportamiento lo más parecido a ruido blanco. De lo contrario, lo que vamos a tener es una caminata aleatoria. ¿Cómo se ve una caminata aleatoria? Para ello también les dejo aquí el código para simular. Seleccionamos, damos clic en ejecutar. Para ilustrar la importancia de la estacionariedad, vamos a comparar una serie estacionaria con una caminata aleatoria. Mientras que una serie estacionaria fluctúa alrededor de un nivel constante, una caminata aleatoria muestra cambios impredecibles que dependen de su estado previo, lo que dificulta su modelado y pronóstico. Para determinar si una serie temporal es estacionaria o no, se utilizan pruebas de raíz unitaria, las cuales identifican si la serie contiene raíces unitarias que violan la condición de estacionariedad, como por ejemplo el test Dickey-Fuller. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer el test Dickey-Fuller en Stata. Volvemos a cargar nuestros datos diarios, spdiario, y ahora con el comando dfuller seguido de los datos que queremos evaluar, podemos checar el resultado de esta prueba. El test Dickey-Fuller aumentado se aplica a la serie log_price. En este caso vamos a evaluar la estacionariedad. La hipótesis nula es que la serie sigue un paseo aleatorio sin deriva, es decir, no es estacionaria. Por otro lado, la hipótesis alterna es que la serie es estacionaria. Muy bien, los resultados obtenidos muestran un estadístico de menos 0.866, un valor muy superior a todos los demás valores críticos a los niveles de significancia 1%, 5% y 10%. Además, el valor aproximado Makinon es de 0.799, considerablemente mayor al umbral convencional de 0.05. Dado que el estadístico de prueba no es lo suficientemente negativo y el valor P es alto, no podemos rechazar la hipótesis nula. Esto sugiere que la serie log_price no es estacionaria y presenta una raíz unitaria, lo que indica que sigue un proceso aleatorio. En términos prácticos, esto implica que la media y la varianza de la serie no son constantes a lo largo del tiempo y que los valores pasados no permiten predecir de manera confiable su evolución futura. Podemos ver esto también de manera gráfica con nuestros comandos tset y tsline. Y aquí vemos como claramente
los precios logarítmicos siguen un comportamiento parecido a la caminata aleatoria en lugar de un comportamiento de ruido blanco. Ahora vamos a aplicar el test Dickey-Fuller, pero a los rendimientos de nuestra serie. Esto lo hacemos nuevamente con el comando dfuller, en este caso para nuestros rendimientos. Seleccionamos, damos clic en ejecutar. Los resultados muestran un estadístico prueba menos 74, un valor mucho más negativo que los valores críticos a los niveles de significancia 1%, 5% y 10%. Además, nuestro valor P de Mackinnon es de 0, lo que indica que la hipótesis nula de raíz unitaria se puede rechazar con un alto nivel de confianza. Esto sugiere que la serie return es estacionaria, es decir, sus propiedades estadísticas como la media y la varianza son constantes a lo largo del tiempo, lo cual es un requisito fundamental para el modelado econométrico. Por otro lado, también tenemos los resultados de nuestra tabla auxiliar, donde el coeficiente del primer rezago es menos 1, lo que sugiere una fuerte reversión, es decir, que regresan siempre los valores al valor de la media. Este coeficiente es altamente significativo, con un p-value de 0, lo que refuerza la evidencia de estacionariedad. Por otro lado, el coeficiente del primer rezago de la primera diferencia de return, 0.03, es significativo, mientras que el coeficiente del segundo rezago de la diferencia no es significativo, lo que indica que solo el primer rezago de la diferencia tiene un impacto relevante en la dinámica de la serie. En conclusión, los resultados de la prueba de Dickey-Fuller indican que la serie return es estacionaria, lo cual es consistente con la teoría financiera, ya que los rendimientos de activos suelen seguir procesos estacionarios en lugar de procesos con raíz unitaria. Esto sugiere que return no requiere transformaciones adicionales para su análisis en modelos econométricos. Podemos checar esto también con un gráfico utilizando tsLine, en este caso return. Y deberíamos de poder observar un comportamiento similar al ruido blanco. Y aquí es donde tenemos nuestros datos. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte de nuestro archivo do file, el cual es la autocorrelación de nuestros datos. La autocorrelación es la correlación entre los valores de una serie temporal en diferentes momentos en el tiempo. Es una medida de la relación entre valores actuales y sus valores pasados en la serie. La autocorrelación es importante porque nos ayuda a identificar patrones en los datos, como tendencias o ciclos, que pueden ser útiles para la predicción y el modelado de las series temporales. En términos prácticos, si los valores pasados de una serie tienen una fuerte relación con los valores futuros, podemos usar esta información para hacer pronósticos más precisos. Para explorar la propiedad de autocorrelación de una serie temporal, analizamos sus funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial. Existen dos formas principales para obtener la autocorrelación. La primera es mediante el comando CoreGram. Este comando genera la tabla completa de autocorrelación y autocorrelación parcial junto con la prueba Portmanteau, una estadística y el gráfico compacto que presenta los valores de autocorrelación y autocorrelación parcial. Los resultados obtenidos muestran que nuestra serie temporal no presenta autocorrelación significativa, ya que no se observan picos estadísticamente relevantes en las líneas que vemos en la derecha y en la columna de nuestra prueba estadística Portmanteau no se rechaza la hipótesis nula de que la autocorrelación es 0.
En el análisis de series temporales, las gráficas de autocorrelación y autocorrelación parcial son herramientas claves para identificar la estructura subyacente de los datos y en particular para determinar el orden de los modelos ARMA o valores autorregresivos con medias móviles. Podemos obtener el gráfico de nuestra autocorrelación con el comando AC, en este caso de los retornos. Seleccionamos y damos clic en ejecutar. Se carga la gráfica en nuestra ventana de gráficos. La gráfica de autocorrelación muestra la relación entre los valores de la serie temporal y sus rezagos. Si la autocorrelación disminuye gradualmente conforme aumentan los rezagos, esto sugiere que el modelo ARMA podría necesitar un componente autorregresivo de mayor orden. Si existen picos significativos en rezagos específicos, podría indicar la presencia de componentes de medias móviles en el modelo. Por otro lado, también podemos obtener la gráfica de autocorrelación parcial con el comando PAC. Seleccionamos, damos clic en ejecutar y esperamos a que cargue nuestra ventana de gráficos. La gráfica de autocorrelación parcial nos muestra la correlación entre los valores de una serie temporal y sus rezagos, pero controlando los efectos de los rezagos inmediatos. Esto es útil para identificar el orden del componente autorregresivo. Si la autocorrelación parcial muestra un corte claro en un rezago específico, es decir, después de un rezago no hay más correlación significativa, esto indica el orden del componente autorregresivo. En resumen, ambas gráficas nos ayudan a identificar la estructura temporal de la serie y a determinar los órdenes de los componentes autorregresivo y medias móviles en un modelo ARMA. Si la autocorrelación parcial corta después del primero o segundo rezago, es posible que estemos considerando un modelo AR1 o un modelo AR2. Si la autocorrelación presenta un patrón decreciente, un modelo de medias móviles podría ser el más adecuado. Juntas, estas gráficas guían la selección del modelo más adecuado para las series temporales. Ahora vamos a continuar con la sección de heterocedasticidad, que ya sería la última sección de nuestro archivo DO para el día de hoy. La heterocedasticidad se refiere básicamente a la variabilidad no constante de los errores en una serie temporal, lo que significa que la dispersión de los residuos varía a lo largo del tiempo. En el contexto de los mercados financieros, la heterocedasticidad es un fenómeno común, especialmente en los retornos de los activos. La importancia de detectar y modelar la heterocedasticidad en series de tiempo financieras radica en que la presencia de una volatilidad variable puede tener implicaciones significativas en la estimación y la predicción de los modelos econométricos. En particular, no modelar correctamente la heterocedasticidad puede llevar a inferencias incorrectas sobre el comportamiento de los rendimientos y sus riesgos asociados. Cuando analizamos los retornos financieros, es relativamente raro encontrar una dependencia temporal evidente. Sin embargo, esta situación cambia al examinar los retornos cuadrados. Para ilustrar este comportamiento, calculamos los retornos cuadrados de la serie temporal del S&P500 y los graficamos, eliminando la observación del Black Monday para mejorar la visualización del patrón a lo largo del tiempo. Entonces seleccionamos nuestro código y damos clic en ejecutar. En este gráfico, al observar los patrones de los rendimientos cuadrados, es posible identificar claramente periodos de alta volatilidad seguidos de periodos de baja volatilidad. Un ejemplo prominente de esto se puede observar en los picos de volatilidad durante la burbuja.com a principios de los años 2000 y la crisis financiera del 2007 a 2012. Entre estos periodos de alta volatilidad se destaca una fase de baja volatilidad conocida como la gran moderación. Este patrón de volatilidad con altos y bajos alternados es típico en las series temporales financieras. Ahora, con el propósito de explorar la heterocedasticidad, vamos a analizar las gráficas de autocorrelación y autocorrelación parcial de los retornos cuadrados. Y esto ya lo sabemos hacer con los comandos AC y
SPAC. También sabemos combinar gráficos con el comando graph combine. Seleccionamos y damos clic en ejecutar. La autocorrelación de los rendimientos cuadrados revela, en este caso, una alta persistencia, lo que sugiere que las fluctuaciones de volatilidad siguen un patrón que podría ser modelado efectivamente con un modelo estadístico apropiado, como lo son los modelos ARCH. Ahora bien, para realizar una prueba formal de la presencia de los efectos ARCH, es decir, valores autorregresivos condicionados a heteroelasticidad, se utiliza el comando regress. Donde la hipótesis nula es que los rendimientos no presentan ningún patrón de autocorrelación. En primer lugar, realizamos una regresión simple sin covariable, solo con la constante. Posteriormente aplicamos la prueba utilizando el comando stat_arch_lm, añadiendo rezagos de primero, quinto y décimo orden en la regresión auxiliar. Seleccionamos y damos clic en ejecutar. Ahora bien, los resultados de la prueba LM de ARCH rechazan fuertemente la hipótesis nula de ausencia de efectos ARCH, ya que los rezagos añadidos en la regresión auxiliar son estadísticamente significativos. Ahora vamos a pasar a investigar la relación entre la frecuencia del remuestreo y la persistencia de la heteroelasticidad. Procedemos entonces a evaluar el autocorrelograma y el autocorrelograma parcial de los rendimientos cuadrados mensuales del SP500. Para ello debemos primero cargar nuestra base de datos mensuales y después solicitar los gráficos de autocorrelación y autocorrelación parcial. Seleccionamos, damos clic en ejecutar y esperamos a que nos lo combine en un solo gráfico para poder hacer la interpretación. Y listo. Al comparar los resultados con los obtenidos en los datos diarios, observamos que los coeficientes de correlación son más significativos en la serie temporal de mayor frecuencia, es decir, los datos diarios, que en la de menor frecuencia, en este caso los datos mensuales. Esto sugiere una relación positiva entre la persistencia de la heteroelasticidad y la frecuencia de remuestreo. Cuanto mayor es la frecuencia, mayor es la persistencia en la volatilidad de los rendimientos. En resumen, la heteroelasticidad y los efectos ARCH son fenómenos comunes y significativos en los datos financieros, y su correcta modelación es esencial para obtener estimaciones y predicciones fiables en análisis de series temporales. Y con esto daríamos por terminado el ejercicio del día de hoy. En resumen, durante esta sesión utilizamos funciones para importar datos de Yahoo Finance, utilizar los operadores de series de tiempo, obtener e interpretar estadísticas descriptivas de un activo, evaluar la normalidad de los rendimientos, analizar la estacionariedad de una serie temporal, examinar la autocorrelación y por último, a detectar heteroelasticidad. Les recordamos que Multion Consulting es el distribuidor certificado de los productos Stata en México. Si desean una cotización, información, mantenimiento o soporte técnico, por favor pónganse en contacto con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico info@multion.com. Síganos en nuestras redes sociales. Contamos con Facebook, Twitter, LinkedIn y canal de YouTube. Nos encuentran como Multion Consulting. En ellas contamos con información acerca de nuestros próximos eventos, promociones, así como nuestra lista de productos. También los invitamos a visitar nuestra página web multion.com y ahí podrá encontrar información sobre nuestros próximos webinars. Si usted desea conocer a fondo cómo usar alguno de nuestros productos, nosotros ofrecemos capacitaciones 100% prácticas en donde interactuarán con el software en todo momento. Además de Stata, ofrecemos capacitaciones en otras herramientas de software. Si desean más información sobre nuestros cursos, pueden enviarnos un correo a cursos@multion.com y con gusto les atenderemos. Abrimos un espacio para comentarios o preguntas que deseen hacer sobre el material visto en esta sesión.